Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí muy contentos de poder estar de nueva cuenta como cada sábado en punto de la 1 de la tarde, listos para arrancar estos diálogos del pensamiento, los últimos de la triada acerca del primer año de mandato de Donald Trump. Y bueno, el día de hoy queremos concluir este análisis, este balance sobre su primer año de gobierno, enfocándonos en aspectos de la geopolítica mundial hacia de lo que está ocurriendo ahora hacia pues Oriente, con Rusia, con Corea, con China, en términos de seguridad nacional, en términos comerciales. Pues este tema lo estaremos discutiendo con el doctor Alberto Rocha Valencia, que nos acompaña el día de hoy. Enseguida les presentamos más precisamente a quien nos acompaña el día de hoy. Antes, como siempre, agradecer a quienes hacen posible esta emisión. En la coordinación del maestro Ángel Florido, en la producción agradezco la colaboración de Fabián Robles, de Luz Cuellar, Perla López, Carlos Ramírez y Cristian... no me acuerdo el apellido, pero ahorita les digo, y también en los controles Omar Preciado. Pues mi nombre es Almendra Orozco y aquí a mi lado Gabino Cárdenas. ¿Cómo estás, Gabino? Afortunadamente muy bien, esperando pues aquí, como comentaba Ángel Florido, el cerrar con broche de oro esta triada que tiene que ver con un tema sumamente importante para todo el mundo, no solamente para nosotros o para los Estados Unidos y nosotros que estamos cerca de él, sino porque lo que diga Estados Unidos tiene repercusión a nivel mundial. Así es, y pues como les comentaba, ya les adelantaba, nos acompaña el doctor Alberto Rocha Valencia. Él cuenta con una maestría y doctorado en Sociología por la Universidad de París 8 en Francia. Es profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos en nuestro centro universitario, y además entre sus líneas de investigación se encuentran política internacional, globalización, integración regional y desarrollo de América Latina, el Caribe y las Américas. Así que será muy, muy importante y muy pertinente lo que el día de hoy nos pueda compartir. Doctor Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Espero que podamos tener un diálogo muy fructífero, bueno, realmente ameno, y que pues nuestro público también salga bastante contento de las aportaciones que posiblemente podamos hacer el día de hoy. Pues a lo mejor no contentos, pero por lo menos informados, porque el tema no está para alegrarse, pero bueno, vamos a arrancar esta emisión con la editorial. Arranquemos con estas preguntas y esta reflexión inicial. Ideograma. Con la presidencia de Donald Trump y a un año de haber asumido el poder, muchos de los países que comparten la escena geopolítica con los Estados Unidos han asumido una sana distancia, mientras pareciera que con aquellas potencias a las que tradicionalmente se ha visto con desconfianza, ahora el país del norte hasta les muestra cierta simpatía. Eso sí, sin dejar de tener presente la rivalidad comercial y la carrera por ver quién se hace cargo del futuro compartido que tanto China como Occidente han venido planteando. El contexto internacional del mundo no muestra, pues, de momento, signos de una nueva configuración geopolítica. Muchos analistas han destacado que, a pesar del estilo personal de Trump para gobernar, los daños en su política exterior han sido menores de lo que se temía. Sus amenazas a Kim Jong-un, su idea de una sola China, sus acciones comerciales para imponer aranceles elevados a socios como Alemania y Japón, su política nuclear hacia Irán, su idea de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y su expectativa de una mayor colaboración con Rusia a costa de sus aliados no se han materializado del todo. En general, la política de Trump ha generado muchas más preguntas que respuestas, y tal vez, ante la ausencia de estas, valdría la pena observar, o mejor dicho, escuchar más de cerca los discursos emitidos por Donald Trump que señalan,
La debilidad es la ruta más segura al conflicto y un poder sin rivales es el medio más seguro para la defensa. ¿Qué lugar ocupa Estados Unidos en la geopolítica actual? ¿Qué posibles escenarios podrían desatarse durante el resto de la administración de Donald Trump en el contexto global? Bien, pues después de esta introducción que estamos teniendo y que nos han puesto sobre la mesa estas grandes preguntas, en este momento, Alberto, ¿qué significa que el gobierno de Trump esté siendo referido como un gobierno realista con principios, un gobierno que busca la paz ante todo, y también, por otro lado, un gobierno que se perfila como mano dura, principalmente con sus estrategias hacia la seguridad nacional? Este sería así como el primer punto a tratar para contextualizar el avance de este tema hoy. Sí, muy bien. La primera cuestión que habría que señalar es que de alguna manera hemos tratado de definir al gobierno de Donald Trump, o sea, de entenderlo como un gobierno que de alguna manera podría ser entendido a partir de algunas premisas, y hemos hablado de él como una suerte de gobierno conservador, nacionalista, populista, regresivo. Pero eso ante lo que fue el gobierno anterior de Barack Obama, que era un gobierno conservador, neoliberal, extrovertido. Es decir, hay una diferencia, definitivamente, hay una diferencia. Es decir, el intento de regreso hacia la interioridad de Estados Unidos, eso fue me parece que ha sido un decisivo y fundamental. Y por otro lado, eso a contrapartida de lo que ha sido el establishment anterior, muy neoliberal, tanto del gobierno de Barack Obama como la experiencia de Clinton. Bien, me parece que esa es la cuestión ahora. En términos de lo que hablamos de realismo, cuando hablamos del realismo ¿cómo se llama? En Donald Trump. Entonces hay algunas premisas que están en la estrategia de seguridad nacional que son fundamentales para entender. Entonces la primera, él dice seguridad nacional. Es la primera, la seguridad nacional quiere decir, pues tenemos que estar indudablemente listos y ser capaces de defendernos ante cualquier amenaza exterior. Primera cosa. Y el pueblo es la responsabilidad primera, hay que defender a nuestro pueblo, seguridad nacional. Después la segunda, que va de la mano con esta primera, es la idea de los intereses nacionales, la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos en el planeta. O sea, intereses nacionales, que son los intereses nacionales, indudablemente los objetivos que Estados Unidos se plantea realizar al interior de su país y sobre todo al exterior del país. Son los intereses nacionales y por lo tanto la cuestión de fondo es que estamos hablando de Estados Unidos, que es una superpotencia, es decir, sigue siendo la superpotencia, definitivamente, la primera superpotencia en el mundo, por lo tanto sus intereses están en el planeta entero. Cuando dicen nuestros intereses nacionales, está diciendo, bueno, nuestros intereses, es decir, nuestros quehaceres, nuestros objetivos, lo que queremos lograr, lo que queremos buscar, pero en el mundo entero, en general, y en cada una de sus regiones. Entonces, por eso que hay esas dos cosas. En la estrategia de seguridad nacional hay una visión sobre el mundo que podemos abordarla al ratito seguramente, y después de cada una de las regiones. Entonces, la segunda cuestión, los intereses nacionales. La tercera es el bienestar general, la búsqueda del bienestar. Y ese es el balance del gobierno de Donald Trump. Donald Trump dice, el bienestar general del pueblo norteamericano estuvo abandonado. Ese es su balance. Y de hecho, como se llama el llamado Roosevelt, es decir, toda esa cintura de industrialización que había antes, que fue abandonado, en el cual los trabajadores se quedaron sin trabajo, el desempleo fue muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y donde las empresas pues comenzaron a salir del país, etcétera. Entonces, él enganchó con todo eso y por eso está del bienestar general. Bienestar general es decir, volver a generar empleo, volver a generar dinámica industrial al interior del país, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Y la tercera la cuarta es el liderazgo e influencia internacional, mundial, planetario. Liderazgo quiere decir America First. No, América es decir, un liderazgo, pero en el cual indudablemente hay una reafirmación nuevamente a nivel internacional y una mirada muy desde un punto de vista muy de supremacía de Estados Unidos. Nosotros en primer lugar, después indudablemente
vienen todos los demás. Y nuestras relaciones se establecen de esa manera, de manera jerárquica, definitivamente. Es el liderazgo. Y la influencia tiene que ver indudablemente con ese American First, pero además, con ese acto de reafirmación, pero además con la puesta por delante de los valores estadounidenses, indudablemente. Democracia, respeto de derechos humanos, las libertades, etcétera, es que los conocemos definitivamente. Entonces, es el cuarto. Y hay uno que es fundamental, que lo dicen casi al final de la Estrategia de Seguridad Nacional, pero cuando uno lee la Estrategia de Seguridad Nacional el problema está planteado, y entonces dice así: el papel central del poder nacional en la política internacional. Y entonces son los 5 principios más importantes de realismo que han sido planteados definitivamente, y que atraviesan todo el documento de seguridad nacional. Pero cuando dice el papel central del poder nacional, está pensando que hay que reforzar las capacidades económicas, políticas, militares, tecnológicas del país y otras capacidades definitivamente. Entonces, pues sí, hay un balance que tiene que ver, que es crítico respecto de la administración anterior, en el cual se piensa que ese poder nacional había comenzado a declinar en Estados Unidos y que por lo tanto hay que reafirmar, hay una reafirmación y por lo tanto un intento de fortalecer ese poder nacional en todos sus dominios. Entonces creo que esos son los principios del realismo que podemos decir que están presentes. Hay una serie de otros elementos que están ahí, que están vinculados a esto, pero que creo que es fundamental. Ahora, aquí yo quiero cerrar esta primera intervención diciendo, hay una etapa de Donald Trump que se terminó, que se acaba de cerrar, que se cerró en el mes de noviembre. Ese Trump incoherente, ese Trump, muy disperso, ese Trump que amenazante, etcétera, ese Trump así que nos dejaba perplejos cada vez que nosotros lo escuchamos, ese Trump se terminó. ¿Y por qué se acaba de terminar? Y con eso voy a cerrar mi intervención. Se acaba de terminar porque hay una coherencia que acaba de ser establecida al interior como al exterior del país en base a documentos fundamentales. El primero es indudablemente, el primer documento es indudablemente la Estrategia de Seguridad Nacional, que tiene repercusiones internas como externas. Bien, eso es fundamental. Es decir, hay una suerte de redefinición del curso del país. Bien, esa es la primera cuestión. Todo el documento de Estrategia de Seguridad Nacional está vinculado a eso. Segundo, podemos ver las declaraciones que ha hecho en el Foro de Davos, que están vinculadas al documento también. Son declaraciones que ya no son inconsistentes, pues, sino están todas orientadas, totalmente articuladas, vinculadas. Esa es la segunda. El tercer documento es el Estado de la Unión. Ese tercer documento, que también está vinculado a la Estrategia de Seguridad Nacional y a lo que dijo en el Foro de Davos, es el Estado de la Unión, también es fundamental. Entonces, creo que estamos pasando a una segunda etapa. Estamos pasando a una segunda etapa en el gobierno de Donald Trump, en el cual hay coherencia, en el cual hay consistencia, en el cual hay una orientación clara hacia la política interior, hacia el interior del país con políticas y hacia el exterior. Y de hecho eso es lo que podríamos ver, etc. Y hay un elemento más que yo diría, que hay un cuarto documento. Y el cuarto documento tiene que ver indudablemente con las declaraciones del Pentágono, o sea, el documento del Pentágono sobre el fortalecimiento de las capacidades nucleares de Estados Unidos. Son 4 cuestiones que son fundamentales y que hay que tenerlas muy presentes y que tenerlas muy analizadas para ver qué está pasando ahorita, sobre todo ya en el 2018, porque yo pienso que es otro Donald Trump. Bien, se acabó el Donald Trump que nos causaba risa, etcétera. Por ahí tendrá algunas cosas, pero hay otra situación. Estados Unidos está comenzando a dinamizarse, está comenzando a actuar de otra manera a partir de todos estos documentos que acabo de mencionar, que son fundamentales, que le dan unidad, coherencia, consistencia y le dan una orientación interna como externa al país. Bien, pues habrá que estar al pendiente de cuál será este nuevo Donald Trump que se nos va a revelar en el 2018. Y bueno, para que nos hable un poco más de esto el doctor Alberto Rocha, pues quédense con nosotros, vamos a ir a nuestro primer corte y enseguida retomamos este tema.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. El origen del Estado Nacional Capitalista estadounidense actual comenzó a asentarse desde los primeros años del siglo XVIII, con las medidas proteccionistas que el presidente Alexander Hamilton implementó con la intención de estabilizar las finanzas nacionales, como el fomento de la industria interna mediante subsidios a la producción, un riguroso control aduanero y altos impuestos arancelarios a productos importados. Ya en el siglo XX, Franklin Delano Roosevelt logró consolidar algunas de las principales características que han llevado a Estados Unidos a ocupar un lugar preponderante en el sistema mundial, como el imperialismo, el expansionismo de su sistema económico y el intervencionismo que han logrado someter a muchos países a diversos grados de dependencia. En la mayoría de los casos, en total ausencia de oposición y con arbitrariedad de intenciones, gracias a su gran poderío basado en el redituable negocio industrial militar que sigue desarrollando impunemente hasta la actualidad. La presente administración de Donald Trump se ha enfocado en la consolidación nacional de su país, mientras revive discursos confrontativos de la Guerra Fría al señalar a China y Rusia como sus adversarios ideológicos, denuncia sus actividades siniestras, intervencionistas y que atentan contra la soberanía de las naciones occidentales, y advierte del peligro mundial que suponen las organizaciones terroristas internacionales o países como Corea del Norte e Irán, a pesar de que son los Estados Unidos quienes en su conjunto poseen un presupuesto militar equivalente a la sumatoria de las 10 potencias militares que le siguen en orden decreciente. Bueno, pues para retomar este tema, antes quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que se comuniquen con nosotros en nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Por ahí podrán ponerse en comunicación con Cristian, Luz y Perla, que están atendiendo los teléfonos, para que puedan dejarnos sus preguntas, comentarios y apuntarse por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales, editados por nuestra editorial del CUCH. Y pues a ver dónde nos quedamos, Gabino, en esta tenebrosa nueva imagen de Donald Trump que se visualiza. A mí me llama la atención este planteamiento que haces Alberto, respecto de un primer Donald Trump que llega hasta noviembre y un segundo que se va perfilando con más detalle y más definición a partir del discurso del Estado de la Nación o de la Unión en enero, ¿no? Específicamente, y con estos documentos que estás planteando. Donald Trump. Ya lo mencionaste. Pero Donald Trump, en mi opinión, y la tuya, que es la más importante, aquí hubo reacomodo de poderes, o sea, de los intereses que se dan este primer año, y bueno, también a Donald Trump lo pusieron en su lugar, porque... es decir, no es simplemente él que habla y hacia abajo viene toda la cascada de consecuencias de sus intervenciones. También hay intereses que lo ubican a él. Pero ¿tú cómo ves este salto del que hablas, esta tesis de un primer Donald Trump a un segundo, y hacia dónde se perfila? Sí, muy bien. Y entonces yo digo rápidamente, que hay una primera etapa que va hasta antes de la difusión de la doctrina de seguridad nacional o la estrategia de seguridad nacional, hasta antes de eso, que es el Donald Trump disperso, confrontativo, etcétera, etcétera. Y hay un segundo Donald Trump que comienza con la estrategia de la seguridad nacional y sigue en Davos, y con las declaraciones en Davos, y sigue con indudablemente el documento del Estado de la Unión, bien, y otras cosas más. Pero bien, y ese es el Donald Trump de la coherencia y que por lo tanto ahora busca, y de la coherencia interna y externa, ¿no es cierto? Y que busca ahora a nivel exterior limar todas las asperezas que había generado en la primera etapa con todos los aliados. Entonces lo podemos saber región por región, lo podremos ver entre un rato. Ahora bien, entonces a nivel interno, dispersión, pero es una dispersión en la cual hay varias cosas. No sé, hay varias cosas. Yo digo que hay una primera que tiene que ver con el conflicto postelectoral. Es decir, la confrontación del establishment
la confrontación de dos establishments y en la cual Donald Trump formaba parte de una fracción del establishment republicano y conservador, ¿bien? Y esto con el otro establishment, que es el establishment neoliberal, Barack Obama, Clinton, ¿ok? Entonces, bien, creo que esto se ha ido resolviendo. ¿Cómo se ha resuelto? Se ha resuelto en el sentido que para la segunda etapa, ya claramente, para la segunda etapa, ¿cómo se llama? Donald Trump ha sido completamente asimilado al establishment conservador republicano. Es decir, limó sus asperezas con su propio bloque. Ya las limó, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si uno lee detenidamente, ¿no es cierto?, los documentos que acabo de mencionar, indudablemente esos son conservadores republicanos. Eso no tiene nada que ver con el otro establishment. Hay algunas cosas, indudablemente, porque se trata de un país, no son enemigos totales, ¿no? Sino son confrontaciones, asperezas, pero forman parte de del mismo país, del mismo estado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera cuestión, al interior. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado. Y eso ha permitido, como que el establishment republicano ha permitido que se consolide el establishment republicano con la asimilación de Donald Trump. Es muy importante. Y lo segundo es que eso coloca de alguna manera en paz o tranquiliza al establishment neoliberal de Barack Obama y de Clinton. Esa es la cuestión. Entonces, por ahí van mis miradas, digamos. Ahora bien, y segunda cuestión, a nivel exterior. A nivel exterior, en la primera etapa, Donald Trump se pasó en un juego de que ahora me hago amigo de Putin y voy a buscarlo a Putin por donde sea, le doy la mano, me encuentro con él, pero al rato estoy con China, ¿no es cierto? Al rato estoy haciendo lo mismo con China, con Xi Jinping. ¿No es cierto? Entonces, hemos estado en el juego, en todos los foros en el juego. Incluso invitó a Xi Jinping, ¿cómo se llama?, a la Casa Blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuidado, ese juego no fue un juego superficial, no fue inocente. No fue un juego inocente. La idea era que debido a los asesores de cabecera que él tenía, antes de la muerte de Brzezinski, indudablemente, Brzezinski decía, la alianza debemos formar un G2 y debemos ir a una alianza, Estados Unidos en una alianza con China. Y por lo tanto marginar un poco a Rusia, aunque darle algo para que se aparezca como el tercero allí, pero no es con él, es con China. Y Kissinger decía lo contrario, decía, no, la alianza debe ser con la potencia nuclear, segunda potencia nuclear del mundo, que es Rusia, ¿no es cierto? Y China hay que contentarlo un poco. Y claro, la alianza como decía Brzezinski, la alianza con China era porque era considerada indudablemente la segunda potencia económica mundial y la tercera en términos políticos y militares. Así va la jerarquía. La jerarquía es Estados Unidos, Rusia, China. Así va la jerarquía. ¿Quién sigue? Alemania. ¿Quién sigue? Inglaterra. Y así sucesivamente, ¿ok? Pero bien, entonces ese era el juego, que no era un juego inocente. El juego era dividir a Rusia y China. Todos sabíamos que el llamado, ¿cómo se llama? La nueva ruta de la seda, One Rose, One Bell, ¿no es cierto? Ese famoso, el OBOR, el proyecto OBOR, esto había llevado a que Rusia y China vayan acrecentando su acercamiento y sus alianzas, y hasta llegar al último momento de una alianza político-militar, que no está escrita, no está dicha, no está publicitada, pero que todos lo sabemos, definitivamente. Entonces la idea era partirlos, separarlos, ¿no? Es la primera cosa. Y de hecho también lo hicieron poco a poco y fueron ganándose a India, porque recuerden ustedes que, lo que se conoce con el nombre de Euroasia es un triángulo geopolítico. Rusia, cerca de Europa, China en Asia Pacífica y India en el sur de Asia. Ese era el triángulo geopolítico y geoeconómico de poder en esa región. Entonces la cuestión era, no pudieron dividir, pues ganemos entonces a India. En la estrategia de seguridad nacional dicen, India es nuestro aliado.
Híjole, increíble. Habría que preguntar a los ¿cómo se llama? A los gobernantes indios, ¿cómo se llama? Si realmente esa es la situación, ¿no es cierto? Y yo digo que las cosas son a medias. India no ha roto sus buenas relaciones con Rusia y tampoco se ha peleado completamente con China a pesar de sus problemas fronterizos. Entonces está en el triángulo geopolítico y geoeconómico, indudablemente. Entonces, súper bien. Pero esto es muy importante. Esta es la primera etapa. Ahora, en la segunda etapa, como yo dije que es la etapa ya de la coherencia, en esa segunda etapa, el juego postelectoral se terminó. La idea de la mano rusa, la intervención rusa en las elecciones, por la cual ya sabemos el establishment neoliberal clintoniano perdió, Obamani clintoniano perdió, eso se terminó. Entonces hemos pasado a otra cosa. Entonces hay más coherencia interna, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues hay una serie de cuestiones en la cual ha ido ganando, definitivamente. Entonces se ha estabilizado, el hombre se ha estabilizado. Políticamente, interiormente, se ha estabilizado. No quiero decir con eso que no hayan por ahí asperezas, que no hayan por ahí algunos problemas que surgen, etcétera. Ya vieron el aumento del presupuesto de los últimos 300,000 millones. 300,000 millones más para 2 años, y de los cuales 165,000 millones son estrictamente para defensa. Realismo, ¿no es cierto? Entonces todo eso me parece que es fundamental. Ahora bien, a nivel externo, todas las asperezas que él había generado como resultado de su conducta un poco incoherente de la primera, todo eso fue limado. Todo eso ha sido limado. Y por lo tanto está muy claro ahora quiénes son sus aliados y quiénes son sus rivales. Bien. Bueno, pues ojalá nos clarifique un poco más en el siguiente bloque aquí el doctor Alberto Rocha, quiénes son esos aliados y quiénes los rivales. Pues antes de irnos al corte, les recuerdo nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Tenemos para ustedes, además de nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales, un pase doble para que vayan a ver el próximo 28 y a escuchar el próximo 28 de febrero a las 8:30 horas a la violinista quebecois de Angèle Duvaux, y que estará tocando junto con La Pietà, que es un ensamble de cuerdas conformado solo por mujeres, y bueno, tienen un interesante repertorio que va desde los compositores clásicos, soundtracks de películas y música popular contemporánea. Entonces, este pase doble para que asistan a este concierto que se llevará a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León el próximo 28 de febrero, está aquí para ustedes, para que se apunten en nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Vámonos a nuestro corte y regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Parafraseando. En la actualidad se gesta una crisis con alcances globales, la cual ha escalado a partir de las pruebas nucleares que realizó Corea del Norte en septiembre de 2017 y las consecuentes reacciones de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, la amenaza de una guerra nuclear vuelve a cernirse sobre todo el planeta, como en los años 60, bajo la sombra de la Guerra Fría. La naturaleza eminentemente ofensiva de las armas nucleares y la posibilidad de que éstas puedan ser adquiridas o desarrolladas por cualquier actor internacional ha hecho que se les reconozca como una amenaza a la seguridad internacional, lo que ha llevado a la creación de un tratado de no proliferación de armas nucleares, a través del cual los estados ya armados nuclearmente intentan mantener un régimen mutuamente disuasivo, controlado y de vocación pacífica en el que nadie más pueda integrarse. La Federación de Científicos Americanos estima que en conjunto Estados Unidos y Rusia concentran el 93% del armamento nuclear a nivel mundial, y ambas naciones se encuentran actualmente desarrollando programas de modernización de su arsenal. Los inventarios de armas nucleares reconocidos dan cuenta de otros 8 países que poseen esta tecnología bélica: Francia, China, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte, bajo la supuesta lógica de ser un garante para la seguridad y la paz mundial, aunque sea en sí misma la amenaza.
pues estamos aquí ya de regreso en esta mesa de diálogo acerca de Trump y geopolítica mundial. Y bueno, preguntarle a nuestro invitado Alberto Rocha, ¿cuál es la principal agenda mundial que vemos que está moviendo actualmente Estados Unidos? Parece que Estados Unidos cumple este dicho de mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Quiénes están por ahí entre sus aliados y entre sus rivales? Sí, quizás antes, rápidamente, dos ideas, o una idea grande, ¿no? Pero una importante. Es decir, la cuestión es que todos sabemos que el orden bipolar se cayó en 1990 alrededor, ¿no? Y, por lo tanto, hay que decir algo más. El problema es que cuando hablamos de orden bipolar, el orden bipolar tenía dos subórdenes, o dos órdenes. El orden bipolar era un orden general y habían dos subórdenes, o sea, dos órdenes particulares, casi regionales, que lo sostenían. Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ¿no es cierto?, como líder, y Oriente, que era idealmente la Unión Soviética. Eso se cayó, ya sabemos. No vamos a entrar en esa discusión porque se cayó la Unión Soviética, etcétera, y se transformó en Rusia después. Muy bien. Ahora bien, pero la cuestión es que a partir de 1990 para adelante, Estados Unidos dice, bueno, pero se cayó un orden particular. Eso no se cayó el nuestro. Y entonces ellos, el intento que desplegaron desde ese entonces, de 1990, pasando por todos los gobiernos, con algunos matices indudablemente, bueno, Estados Unidos quedó como la única superpotencia. Por lo tanto, a eso ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que quedó un orden de pie y pues ese orden de pie lo podemos universalizar. Y eso es la unipolaridad. ¿Bien? Entonces, y esa es la unipolaridad, eso es Estados Unidos a la cabeza del mundo entero. Definitivamente, el momento unipolar. Pero Estados Unidos lo quiso convertir a ese momento unipolar en el nuevo orden del mundo. Uh-huh. Y ese es el problema de fondo. Todos los años 90, Estados Unidos quiso mantener esa perspectiva. De hecho, hasta la llegada de Donald Trump y con Barack Obama se ha mantenido esa perspectiva, ¿no es cierto? Pero el problema de fondo es que llega Donald Trump y eso se cae, definitivamente. Hay una caída de ese orden unipolar. Se terminó en el 2015-2016. Se acabó con la llegada de Donald Trump. Bien. Entonces eso quiere decir que el orden mundial, es decir, el orden mundial ha comenzado a transformarse rápidamente. Entonces hay una crisis. El momento unipolar ha sido cuestionado, fue cuestionado en los años 90 por la emergencia de nuevos poderes, fundamentalmente Rusia y China y otros, pero fundamentalmente ellos dos, fue cuestionado y eso se cae, definitivamente. Se cae ya a finales del 2015, inicios del 2016, inicios del 2017, se cae, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que hemos pasado de la idea de unipolaridad, ¿no es cierto? De la idea de unipolaridad hemos pasado a una idea nueva de multipolaridad. Pero esa idea de multipolaridad no era reconocido cuando Estados Unidos impulsaba el orden unipolar. Estados Unidos decía, Rusia y China son potencias regionales. Alemania no, es una potencia económica importante. Japón también, sus viejos rivales, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, los únicos a los cuales les daba algo de importancia eran Rusia y China y los consideraba potencias regionales. Pero resulta que no, eso era una evaluación que no era correcta. Mientras tanto, Rusia se convirtió en la segunda potencia política y militar mundial, rivalizando completamente con Estados Unidos en ese dominio. Y China se convirtió en la segunda potencia económica mundial, rivalizando con Estados Unidos en ese momento, pero además la tercera potencia política y militar. Entonces eso es lo que ha quedado claro a partir de la nueva estrategia de seguridad nacional. Estados Unidos ya no reclama la unipolaridad. Si uno lee, por ahí quedan algunos atisbos todavía, pero ya no reclama eso. No está reclamando eso. Está reclamando su primer lugar en el mundo, ¿no es cierto? Lo está reclamando. Pero él dice, ya no estamos solos, definitivamente. De facto, no lo dice claramente, lo dice en términos negativos, no lo dice en términos positivos. Es decir, de facto están reconociendo la multipolaridad del mundo.
y por lo tanto la competencia abierta entre estos tres poderes rivales. Porque no es que ellos, China y Rusia, rivalicen con Estados Unidos, sino son tres poderes rivales, definitivamente en estos momentos. Es decir, perdón la interrupción, me viene una idea. Si estamos hablando primero de una bipolaridad, estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando de Rusia, de Unión Soviética, Estados Unidos, terminado en 1989, simbolizada con la caída del muro de Berlín, viene la unipolaridad. ¿No? Cuando tienes dos pies te sostienes, cuando tienes un pie difícilmente te sostienes, y esto dura poco en realidad. Pero además, mira, hay que entender eso, la unipolaridad es un intento de extensión del viejo orden desde una perspectiva de un orden particular que es Occidente. Sí, y que lo tuvimos previo a la bipolaridad, ¿no? Así es. Y ahora después de la bipolaridad. Sí, y antes también, ¿no? Con los otros imperios, no necesariamente con, bueno, en fin, pero a donde voy, y me interesaría que profundizaras en esto, no estamos hablando de una tripolaridad y con pequeños aliados, pequeños entre comillas, ¿no? Sí. Respecto de estos dos. Estamos hablando ahora de China, Rusia y Estados Unidos como trípode de poder en el mundo. Sí, yo digo que más no está reconocido esto como tal. Es decir, no está definido como tal. Es decir, está de facto, es decir, están presentes como tal. Todos nos damos cuenta, todos los analistas ponemos los números por delante y eso es lo que aparece. Es decir, aparece Estados Unidos en primer lugar, pero en declive. El declive continúa, eso está claro. No sé, y por eso también la cuestión del fin de la unipolaridad, el declive relativo a Estados Unidos está claro. Claro, hay un intento de reafirmación de Estados Unidos con Donald Trump y un intento de sacarlo de esa situación y volver a fortalecer el país. Un poco nos hace recordar con lo que, el segundo gobierno Bush Jr., ¿no es cierto? Cuando él hablaba del nuevo siglo americano. Hay algo del nuevo siglo americano, es decir, Estados Unidos es de alguna manera el garante de la seguridad y la prosperidad en el mundo. Todavía hay ese discurso, ¿no es cierto? Pero sabemos que ese discurso está contestado. Sí, el estilo manifiesto. Claro, así es. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es, claro, Estados Unidos ya, Rusia ya sabemos, después de su caída y su transformación en potencia regional, el surgimiento con Putin desde el año 2000, hubo un pequeño problema, pero es importantísimo lo que ha pasado con este país, definitivamente. Es el logro de Putin, ¿no es cierto? Y la otra cosa es, China, con Xi Jinping y antes de él, indudablemente con los otros gobernantes, ¿no? De los años 80, etcétera. Son los tres. Ahora, al cuarto hay que considerarlo con menos importancia porque no tiene poderío militar, es Alemania. El quinto habría que considerarlo, Japón, que no tiene poderío militar tampoco. Estados Unidos se los quiere prestar rapidísimamente, ya está en claro eso. Y el sexto es Inglaterra. Pero Inglaterra sigue en su declive. Entonces, y no olvidemos China. No olvidemos India, perdón. No olvidemos India. Esos son los poderes que hay que tener presentes. Entonces hay unos que sobresalen, 3, y hay otros 3 que son de menor importancia, definitivamente. Entonces esa es la multipolaridad. Pero no está claro que todavía estemos en un mundo tripolar. No está claro. Muy bien. Tendrán que suceder muchas cosas para que eso posiblemente se decante como tal, pero no sabemos si eso va a ser así, o va a ir en esa perspectiva. Por lo menos ahí ese juego está muy claro. Estados Unidos ha reconocido como rivales ya. Toda la estrategia de seguridad nacional está atravesada por el reconocimiento a nivel mundial de la rivalidad entre Estados Unidos con Rusia y China. Sí, porque esa era la pregunta. Finalmente, ¿cómo se constituyen? ¿Como aliados o rivales? Es la rivalidad. Pero recordemos que estuvo el juego en la primera etapa del gobierno de Donald Trump el año que ha pasado. Estuvo el juego en el cual hubo un intento, sí, cierto, fue un juego. Pero además había algo de serio. De un G2 o con China o con Rusia había algo de serio. Pero en realidad lo que estaban buscando era separarlos. No lo han logrado. Y entonces, pues ya sabemos lo que está pasando. Rusia y China están actuando conjuntamente en todos los lugares donde es posible que puedan actuar. Miren lo que pasó ahorita en Venezuela. No sé, Red Tillerson, el secretario de Estado, hace una visita a América Latina. No la había hecho, una visita. Pasa por México, indudablemente. Y dejaron de golpear a México, eso es muy importante. Dejaron de golpearlo, lo integraron al grupo de amigos de países latinoamericanos, lo acaban de integrar. Es decir,
México, indudablemente, Argentina, Perú. Colombia y Perú. Esos son los países. No mencionan a Brasil. Y lo podemos conversar al ratito. No lo mencionan a Brasil, pero también Brasil forma parte, es el quinto que forma parte, pero no lo mencionan porque ya sabemos los problemas en Brasil, etcétera, etcétera. Estados Unidos saca las manos, no sabemos si las metió o no las metió, todo el mundo piensa que sí las metió completamente, ¿no es cierto? Pero por lo menos las tiene muy escondidas. ¿Ok? Entonces, por ahí van las cosas. Bien. Muy bien, pues con eso hacemos nuestra última pausa. Ya el tiempo se nos está quedando corto como siempre. Pues preparémonos para las conclusiones en nuestro próximo bloque. Agradezco a los que ya se han comunicado con nosotros y les recuerdo que están aquí para ustedes un paquete de libros sobre ciencias sociales y un pase doble para este concierto con la violinista Angèle Duvaux y junto con el ensamble de cuerdas femenil de La Pietà. Enseguida regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Pues ya para irnos acercando a las conclusiones, porque ya sé que este bloque no nos va a alcanzar ni para el arranque, pues preguntarle al doctor Alberto Rocha, pues hacia dónde le gustaría dirigir estas últimas reflexiones sobre qué tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar, de pensar en Estados Unidos y el plano geopolítico mundial actual. Sí, bien, y yo lo que te decía era que el momento unipolar se terminó. Por lo tanto, se ha abierto una perspectiva nueva en el mundo de un momento multipolar. Pero esa perspectiva nueva quiere decir que no hay orden. O sea, no hay orden. Hay grandes poderes, pero no hay un orden establecido, legítimo, legal, etcétera. No lo hay. Entonces, y la pregunta es, ¿cuándo se va a formar ese nuevo orden mundial? Esa es la gran pregunta. Ese es el gran tema de agenda a nivel internacional. El nuevo orden mundial. Es el nuevo. Entonces, ¿y cómo se va a resolver eso? Híjole, lo único que quiero decir, y lo digo así con letras mayúsculas, que no se resuelva como se resolvió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Que no se resuelva de esa manera. Ojalá que entre los grandes poderes, sobre todo Estados Unidos, Rusia y China, logren algunos canales importantes de entendimiento para que el orden mundial nuevo pueda definirse. Y me parece fundamental. Esa es la primera cuestión. Ahora, la segunda cuestión. La segunda cuestión es que en términos generales, y después la segunda voy a hablar en términos regionales. Generales y regionales. En términos generales, Estados Unidos ha dado pasos enormes en el último tiempo después de la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional. Es decir, en términos generales, están muy claros sus amigos. Las potencias occidentales están clarísimas. Ha resuelto gran parte de las asperezas que había, las ha resuelto. Alemania, que está clarísimo, con Inglaterra, pues ya sabemos que se dieron la mano desde el primer momento entre Donald Trump y Theresa May, no hay ningún problema, relaciones bilaterales con el Reino Unido, relaciones multilaterales con la Unión Europea y sobre todo con Francia y Alemania en lo fundamental. Entonces esos son los amigos, ¿no es cierto? Y Japón, y en Asia, Japón, indudablemente, Japón, Australia. Entonces esos son los amigos, los más importantes en términos de grandes potencias, digamos, ¿no? En potencias económicas, etcétera, etcétera. No dejemos de lado, indudablemente, aquí en América del Norte, indudablemente su relación privilegiada con Canadá, indudablemente. Y en Medio Oriente su relación privilegiada con Israel, que no es una potencia mundial, que es una potencia media, pero que juega un rol muy importante dentro de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos para el Medio Oriente. Entonces, creo que el campo de los amigos ha quedado claramente definido. Hay por ahí algunas cosas todavía, van a haber ajustes indudablemente, pero ya está claro. Es decir, está muy claro. Es decir, no entraremos en mayores discusiones, en mayores controversias al respecto. Son nuestros amigos, está claro. No. La segunda cuestión son los rivales. La cuestión de los rivales es que ha quedado definido un panorama de, como dije, de rivalidad y de confrontación, y por lo tanto de continuación de la contención de Rusia y de China, que son los dos grandes poderes rivales, ¿no es cierto? Porque la contención continúa, pero por otros medios, no como lo quiso hacer Barack Obama usando grandes tratados, transregionales, como fue el TTP,
Tratado Transpacífico, o como fue el tratado, ¿cómo se llama? Transatlántico, ¿no es cierto? Entonces, bien, es por otros medios. Ya no, esos acuerdos ya no son así. Se está poniendo el énfasis, se está colocando el énfasis en cuestiones económicas y cuestiones militares, en lo fundamental. Claro, hay una serie de tratados y de alianzas que van a continuar, que van a buscar ser robustecidos, etcétera, etcétera. Pero la rivalidad está clara a nivel planetario, a nivel mundial, entre Rusia y China. Para Estados Unidos está muy claro. Quienes están desafiando su poder y sus posibilidades de este nuevo siglo americano, como lo han venido pregonando hace mucho tiempo los conservadores republicanos, de alguna manera sí está clara la intención de Estados Unidos. Queremos ser el polo dominante, el polo hegemónico en el mundo para este nuevo siglo. Esa es su cuestión, y lo quieren y lo están buscando, definitivamente. Pero ya sabemos, no hay poder en la historia que haya durado más de un siglo y algunos años. No hay. Todos han declinado. El caso de Holanda. España declinó, Holanda declinó, Inglaterra ha declinado. Y Estados Unidos, la pregunta es, ¿y por qué Estados Unidos sería la excepción? Por el fin de la historia de Fukuyama. Se terminó la historia y por lo tanto queda como tal. Punto. No creo. Definitivamente. Entonces, las cuestiones es que pues hay poderes que están ascendiendo muy fuertemente y que yo pienso que si esa alianza o esa relación muy estrecha entre Rusia y China continúa en Asia-Pacífico sin pelearse con India, entonces yo pienso que Euroasia se va a transformar en el nuevo centro, esa es la perspectiva, en el nuevo centro de la economía mundial. Y eso implica que Estados Unidos sería desplazado a un segundo lugar. Si Estados Unidos va a estar dispuesto a aceptar eso o no va a estar dispuesto a aceptar eso, ¿en cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero esperemos que la tentación nuclear, de usar el arma nuclear para evitar esto, indudablemente no sea algo que esté a la orden del día. Sería gravísimo. Indudablemente, sería gravísimo. Claro, hay que reconocer, es decir, los tres polos que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Todos son polos nucleares. Todos. No hay posibilidad de una guerra nuclear, salvo el viraje que hay en los últimos tiempos de parte de Estados Unidos de crear bombas atómicas miniaturas, pequeñas, con efectos limitados, etcétera, etcétera. Eso podría ser otra dimensión de la guerra, ¿no es cierto? Yo digo que esto no es una reedición de la Guerra Fría. A mí nunca me gustaba eso. No es reedición de Guerra Fría. Es decir, ni Rusia es la Unión Soviética, ni China es la China de Mao, definitivamente. Son poderes capitalistas, claro, practican un capitalismo de Estado, que no es el modelo económico que practica Estados Unidos, definitivamente, o Europa Occidental, pero son países capitalistas, de capitalismo de Estado. Eso es lo que hay, definitivamente. Entonces, el modelo que Estados Unidos está criticando, que lo considera como un modelo económico nefasto para su modelo liberal, aunque con Donald Trump se ha querido volver hacia eso, no sé, a dejarse de lado el neoliberalismo un poco y irse a una suerte de nacionalismo económico, etcétera, etcétera. Es decir, ese capitalismo de Estado le hace ruido, pues. Y entonces, claro, el problema es que usa la ideología. La ideología es no reconocer a los otros. Son comunistas, son estos, son... Claro, ya la descalificación. Y yo pienso que eso no va a funcionar. Entonces, ahora bien, por otro lado, a nivel regional, también se han ido limando todas las asperezas y resolviendo los pequeños problemas. Ya vimos lo que pasó con la avenida de Rex Tillerson aquí en América Latina. Ya vimos qué pasó. Y así ha ido pasando en Medio Oriente, en África, en Asia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos entrando en un panorama mundial distinto. Pues tendremos que estar muy al pendiente de este nuevo panorama y cómo se va configurando, y sin duda tendremos que convocar nuevas emisiones al respecto. Por el día de hoy se nos ha escapado de las manos ya el tiempo. Entonces, rápidamente un número del 1 al 17, a ver quién se lleva el paquete de libros, por 8. favor. Felicidades a Carla Isabel Dorado Padilla, y otro número, 1 del 1 al 8, a ver quién se lleva el pase doble. 4. Felicidades a Gregorio Alfonso Baeza Cepeda. Gregorio, por favor, acude por estos boletos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde aquí en las oficinas de Radio UDG. Esto es en la calle Ignacio Jacobo número 29, Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco. Te recuerdo, de lunes a viernes de 10 a 6. Y Carla Isabel Dorado, tu paquete de libros, por favor, acude a nuestras oficinas para que tú misma los selecciones. Esto es en el Cux de La Normal. Si tú entras por la puerta 1, el edificio que te queda enfrente es el edificio
edificio G, ahí te vas hasta el último piso, adentro del Desmos. Por cualquier duda sobre lo que les acabo de comentar, ganadores o direcciones, pues los invitamos a que pasen por nuestra página de Facebook y ahí podrán encontrar todos los detalles. Los escuchamos el próximo sábado y muchas gracias por el placer de su compañía. Y muchas gracias también por la invitación y muchas gracias al público oyente. Y bueno, pues espero que esto haya sido interesante. Gracias. Claro. Dejamos este espacio a... Muy buena semana para todos. Bueno, hasta la próxima. Igual. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.